persona se está fatigada, siempre está con pérdida de energía, presenta una dificultad para concentrarse, lo que se podría decir con una hipoprosexia, presenta ideas suicidas, sentimientos de culpa o de menosprecio, o sea, que se siente inútil, puede tener a veces sensaciones de muerte, también puede presentarse eh, alteraciones, digamos, en la toma de las decisiones que la persona pueda presentarse, también alteraciones en su pensamiento y cambios en el apetito, como un cuadro clínico grande de la depresión. Entonces, si pudiéramos hablar de la depresión, pudiéramos decir que esta siempre, digamos, no está acompañada de lo que son episodios de manía. Generalmente va a ser, estos síntomas que acabamos de ver en grandes rasgos pueden estar presentes mayores a las 2 semanas y puede generalmente presentar entre 4 o 5 de estos síntomas que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo esperaríamos tener el examen mental de esta paciente conociendo todos los ítems? Entonces, empezando por el porte y la actitud, podríamos decir, entonces, que es una paciente femenina que ingresa por sus propios medios, caminando encorvada, acompañada de familiar, tocándose el cabello, tal vez con un vestuario descuidado, al igual que su higiene. Puede no establecer un contacto visual y verbal y puede presentar una actitud distante. En cuanto a la consulta, está hipokinética, sin movimientos anormales. En cuanto al afecto, va a ser inapropiado, de un tono triste e hipotímica. En cuanto al curso del pensamiento, está coherente, relevante, el intervalo pregunta-respuesta está aumentado, presenta bradixiquia y su pensamiento está de forma concreta, y es importante mencionar que podría estar con una ideación suicida. En cuanto a la sensopercepción, podríamos decir que no hay alteraciones. En el sensorio, la paciente está alerta, está orientada en las 3 esferas, recuerda con facilidad lo vivido, pero puede estar presentando en cuanto a la atención una hipoprosexia. El juicio de realidad, en este caso, para el ejercicio podríamos decir que no está comprometido. Ahora hablando de los criterios del DSM-5 para lo que es el trastorno de depresión, lo categorizamos de acuerdo a unas letras. Entonces, en la letra A nos menciona que 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo, durante 2 semanas, como les comentaba al principio, y representan un cambio funcional previo en 2 cosas. Primero, de al menos tener un síntoma de un estado de ánimo depresivo o presentar una pérdida de interés o de placer, en este caso una anedonia. Entonces, primero, el estado de ánimo siempre está deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según pues se desprende de la información que nos suministre el mismo paciente o el familiar o lo que se puede observar de las demás personas. Aparte de eso, puede estar disminuido lo que es el interés o el placer por hacer las actividades, va a tener una pérdida importante de peso, pero sin hacer dietas o aumentado de peso, al igual que la disminución del apetito durante todos los días. La persona va a presentar insomnio o hipersomnio casi todos los días, puede estar agitada con el lentecimiento psicomotor casi todos los días, con fatiga o pérdida de energía casi todos los días, puede presentar sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar las decisiones. Le quedan 5 minutos, doctor. Puede tener pensamientos de muerte recurrente, no solo miedo a morir, sino también ideas recurrentes, sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo. Entonces, debe tener estos 5 o más síntomas durante 2 semanas para que se pueda catalogar dentro de este punto A. Ahora, dentro del punto B, estos síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral, entre otras áreas importantes de funcionamiento.
En cuanto al punto C, el episodio no es atribuido a otras causas, ¿sí? No hay efectos fisiológicos que pueda ser por alguna sustancia, pueden ser sustancias psicoactivas o por alguna afectación médica que pueda presentar el paciente. Por otro lado, el episodio de depresión pues no se explica mejor con otro trastorno, un trastorno psicótico, puede ser un esquizoafectivo, una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o otros trastornos específicos o no dentro del espectro de la esquizofrenia. Y por último, pues como vimos, la persona no debe haber presentado episodios de manía o hipomaníaco en cuanto a todos los criterios para decir que una persona presenta una depresión. Listo, doctor. Listo. Entonces, como veníamos diciendo, estamos hablando de trastornos del estado de ánimo que los podemos dividir en dos grupos grandes de síntomas. Síntomas depresivos y síntomas en el orden de lo bipolar. Resulta que esos síntomas depresivos, pues ya el compañero los describió, que principalmente es tristeza y anedonia, ¿cierto? Y adicionalmente se van a acompañar de otros síntomas, insomnio o hipersomnio, hiporexia o aumento del apetito, ¿cierto? Va a haber como una sensación de fatiga crónica, un desaliento en el paciente, ¿ya? En algunos momentos lo van a manifestar como un aburrimiento. Y adicionalmente hay algunas alteraciones cognitivas. El paciente presenta ideas de minusvalía, ideas de desesperanza, ideas suicidas, rumiación del pensamiento, faltas o fallas en la atención y por ende fallas en la memoria, ¿ya? Entonces esto es el grupo de síntomas del cuadro depresivo. Esos criterios que menciona el doctor ahí son criterios para diagnosticar un trastorno depresivo. Hasta ahora estamos hablando de síntomas depresivos y otra cosa diferente es ya diagnosticar un trastorno depresivo. Como vemos ahí, se hace un diagnóstico de un trastorno depresivo cuando ya han pasado algunas semanas con estos síntomas, específicamente 2 semanas. Y se hacen 2 salvedades. Una, que no sea efecto de alguna sustancia o alguna enfermedad orgánica. Y 2, que no haya tenido en ningún momento de su vida un episodio maníaco. ¿Qué pasaría si en algún momento de su vida tiene un episodio maníaco o hipomaníaco? Pues sería una depresión, pero ya no una depresión como la que nosotros conocemos, sino que sería otro tipo de depresión. ¿Qué tipo de depresión sería? Pues se conoce como una depresión bipolar. La que nosotros usualmente conocemos, la que usualmente vemos que la gente presenta, es la depresión monopolar, ¿ya? Entonces, para que no se confundan, hay 2 tipos de depresiones: depresión monopolar y depresión bipolar. La que usualmente conocemos es la depresión monopolar. ¿Hasta ahí dudas? Listo, si no hay dudas, siguiente grupo. Hola, profe, qué pena. ¿Será que es que se me interrumpió el internet? ¿Podría repetir? Hay 2 tipos de depresión, la monopolar y la... No alcancé a escuchar la otra. La depresión bipolar, doctora. Muchísimas gracias, qué pena. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo del punto 3. Listo, entonces al empezar vamos a hablar del cuadro clínico de la manía. Entonces vamos a tener 4 niveles en los cuales vamos a abarcar la sintomatología de nuestro paciente. Entonces a nivel emocional vamos a tener que el paciente va a tener un ánimo expansivo, por el que no va a sufrir y se puede mezclar con paranoia o irascibilidad. A nivel motivacional o conductual, el paciente va a tener un estado de energía inagotable, pero también va a tener algo de insomnio, logorrea y fuga de ideas. A nivel cognitivo vamos a tener un paciente que es un poco acelerado, que salta de tema en una conversación, que es algo incoherente, que tiene la autoestima un poco elevada.
Y a nivel físico vamos a tener que en el área vegetativa va a sufrir de insomnio o hiperfagia. Entonces, como les decía, vamos a tener a un paciente eufórico que realmente va a reducir como la necesidad para dormir, que va a ser arriesgado, que va a tener una actividad excesiva, una energía pues excesiva, o que va a ser un poco de atención distráctil, que va a hablar rápido, que va a ser un poco impetuoso y que va a confiar en sus habilidades y va a ser un poco extravagante. Bueno, dentro de nuestro tema nos tocó realizar un examen mental de una paciente maníaca, pero para ponerlos en contexto, hicimos como un breve caso clínico de una paciente femenina de 21 años de edad, natural y procedente de Cali Valle, estudiante de administración de empresas, soltera, católica. Dentro de la enfermedad actual, consulta por presentar un cuadro clínico de 2 semanas de evolución, caracterizado por insomnio de conciliación y despertar frecuente durante la noche, una disminución en la necesidad de dormir, inquietud psicomotora, incremento del contacto interpersonal con una actitud de familiaridad frente a desconocidos, hiperbulia, distractibilidad, hiporexia e ideas delirantes de grandeza y erotomaníacas, asociadas a un tono afectivo expansivo. La sintomatología de la paciente inició pocos días después de que la paciente iniciara a trabajar y fue aumentando progresivamente en intensidad, lo que le ha ocasionado dificultades en el desempeño laboral, estudiantil, en las relaciones interpersonales y familiares, así como una dificultad en el nivel de adaptación general. Siguiente. Bueno. Para el examen mental, en porte y actitud, una paciente femenina que ingresa por sus propios medios, aparenta edad cronológica, con buenas condiciones de higiene y con una vestimenta conforme pues, a su cultura, halagándose con frecuencia, establece contacto visual con el entrevistador y contacto verbal con una buena actitud, hablando con confianza y familiaridad. Dentro de lo psicomotor está eukinética e hiperbúlica. Afecto, una paciente eufórica irritable. Dentro del curso, dentro del pensamiento, el curso coherente, relevante, una producción ideoverbal, un intervalo de pregunta-respuesta y volumen de voz adecuado. Dentro del contenido, delirios erotomaniáticos, que decía que todos en la universidad están enamorados de ella. Dentro de la forma, pues ilógico. En la sensopercepción, sin alteración, pues niega alucinaciones o ilusiones. Dentro de lo sensorio, alerta, orientada en las 3 esferas mentales, euproseia, memoria, abstracción y cálculo conservado, insomnio de conciliación y de despertar frecuente durante la noche y disminución en la necesidad de dormir. Dentro del juicio de la realidad, pues es consciente de que está enferma y pues parcialmente conectada con el juicio de realidad. Ok, entonces nosotros en el tercer punto nos corresponde explicar los criterios diagnósticos del trastorno afectivo bipolar. Existen 2 tipos de trastorno afectivo bipolar según el DSM-5, bipolar 1 y bipolar 2. Entonces, para el bipolar 1 necesitamos saber que es necesario que se cumplan los criterios por un episodio maníaco y episodios de depresión mayor. Entonces, primero, ¿qué sería un episodio maníaco? Entonces, la manía sería pues el estado elevado, patológico de excitación y del afecto junto con la habilidad emocional. Recordemos también que al ser considerada una imagen refleja de la depresión, también puede ser presentada como irritabilidad, no solo como euforia. Entonces, nuestro paciente va a tener un estado de ánimo anormal, persistentemente expansivo, elevado, irritable, y que este episodio no se pueda explicar por medio del uso de sustancias. Además de eso, que este estado de ánimo me altere la funcionalidad de mi paciente y que existan 3 o más de los síntomas que representan un cambio notorio en el comportamiento, como lo son aumento de la autoestima, ideas de grandeza, disminución de la necesidad de dormir o insomnio, que sea más hablador de lo normal, que tenga fuga de ideas, atención distráctil, aumento de la actividad dirigida para un solo objeto y participación excesiva en actividades con consecuencias dolorosas. Eso sería en cuanto a la manía. Y ahora entonces los episodios de depresión que tienen que estar presentes pues para que sea un trastorno más de 2 semanas, como decía el doctor, pero que por lo menos estén predominante el estado de ánimo deprimido, la tristeza y la anedonia.
Entonces, pues se va a presentar un paciente con sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. También va a ser un paciente con disminución de, pérdida de peso de más del 5% en un mes, disminución del interés de las actividades que normalmente le causaban emoción o alegría, como pues eso significa anedonia, y disminución de la capacidad de pensar, insomnio casi todos los días, agitación o retraso psicomotor, y pues obviamente que estos síntomas no se pueden explicar por el uso de sustancias. Y listo, eso sería todo lo del trastorno bipolar 1. Como hemos dicho al inicio de este apartado, pues hay dos tipos de trastorno bipolar, 1 y 2. Entonces me quedan 4 minutos. La diferencia principal entre el primer y segundo tipo va a ser que en el segundo tipo el criterio no va a ser el episodio maníaco, sino el episodio hipomaníaco. Entonces, básicamente vamos a tener que entonces se han cumplido los criterios al menos para un episodio maníaco que nunca vivió un episodio maníaco antes. Es decir, las principales diferencias entre el hipomaníaco y el maníaco, la primera va a ser la duración. El hipomaníaco dura menos tiempo y tiene caracteres menos acentuados. Entonces, el episodio hipomaníaco propiamente, por lo menos existen 3 o más de los siguientes síntomas que son los mismos que presenta el maníaco. El episodio se asocia a un cambio inequívoco en el funcionamiento, aunque tiende a ser menos acentuado que en el maníaco como tal. El estado de ánimo está anormalmente y persistentemente elevado, compartiéndolo con el anterior, y el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de sustancias, drogas o medicamentos. La alteración del estado de ánimo, el cambio de funcionamiento son observados por parte de otras personas. Entonces, básicamente, en esta región de aquí vamos a tener que las principales diferencias va a ser que el hipomaníaco, como había dicho anteriormente, tiene como mínimo 4 días y el maníaco tiene que atender 7 días. En el maníaco hay pacientes no funcionales y en el hipomaníaco por lo general pueden seguir siendo funcionales y no requieren hospitalización. Esta es nuestra bibliografía y eso sería todo. Ok, muy buena la estética de la presentación. Para próximas ocasiones, cuando se hace una presentación, buscar incluir menos letras, ¿no? Menos texto. Pero muy buena la estética. Bueno, entonces para resumir qué llama hasta ahora. Entonces vimos el caso clínico de una paciente que presentaba unos síntomas y se armó una enfermedad actual. Ya que los compañeros hicieron muy buen ejercicio para conseguir esa enfermedad actual. Posteriormente vimos lo que era un cuadro depresivo y vimos que la característica principal del cuadro depresivo es que haya una tristeza que se acompaña de algunos síntomas que pueden ser cognitivos, vegetativos y otros síntomas pues como ideas de minusvalía, desesperanza, etcétera, ¿cierto? Ya vimos en qué consiste ese cuadro depresivo y dijimos que habían 2 tipos de depresión. Había una depresión que se consideraba monopolar, que era la que usualmente conocemos, y había otra depresión que se llamaba bipolar, que era la más escasa, ¿cierto? La que menos veíamos. Entonces, ahora hablamos de manía, ¿cierto? La manía es totalmente lo contrario a la depresión, es decir, que el síntoma cardinal es la euforia, una alegría patológica o excesiva, que se acompaña de algunos síntomas. Entonces el paciente tiene disminución de la necesidad del sueño, a diferencia del insomnio. El insomnio es que no puedo dormir. En la manía no es que no pueda dormir, es que no necesito dormir, ¿ya? Va con un aumento de energía, una autoestima elevada, estoy acelerado, hablo rapidísimo, pienso mucho, tengo muchas ideas, muchos proyectos. Tomo, en ese sentido, como tengo la autoestima elevada, puedo tomar conductas de riesgo. Renuncio a mi trabajo, invierto mi dinero en dailies, hago un montón de vainas que me ponen en riesgo, incluso cambio de mi forma de vestir, empiezo a tener conductas inapropiadas, hipersexualidad, en fin, todo esto. Entonces, ya tenemos 2 cuadros, un cuadro maníaco y un cuadro depresivo. Devolviéndome al cuadro depresivo, habíamos hablado que habían 2 tipos de depresión monopolar y depresión bipolar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En la depresión bipolar,
en algún momento de la vida hay, hubo o habrá un cuadro maníaco. Ya sabemos reconocer la manía. Entonces, yo le pregunto a mi paciente, ¿en algún momento de la vida ha tenido X o Y síntomas? Si le dice que sí, pues probablemente eso era una manía y entonces ya no estaríamos hablando de una depresión monopolar, sino de una depresión bipolar. En la depresión monopolar nunca hay síntomas de manía. Si yo al interrogar a mi paciente sospecho que hay un síntoma de manía o síntoma de hipomanía, probablemente no esté hablando de una depresión monopolar, sino de una depresión bipolar. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí. Listo. Siguiente Doctor, grupo, por favor. ¿Sí? yo tengo un conflicto ahí, no me queda pues muy claro. O sea, en una depresión bipolar hay un síntoma de manía. En la depresión bipolar, en algún momento de la vida, antes o después, ha presentado síntomas de manía. No es que durante el episodio depresivo tenga síntomas de manía, no, sino que en la historia del paciente, en la historia de vida, en algún momento ha presentado síntomas de manía. ¿Eso resuelve su duda, doctor? Con un síntoma que se dé al inicio, puede ser del largo de la vida o del síntoma, digo, del No, pues trastorno cuando depresivo. digo un síntoma me refiero al cuadro clínico de la manía, pues. Ujú, sí, ok. ¿Ya? Listo, siguiente grupo. Listo, entonces buenos días, buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 y les vamos a hablar sobre las preguntas correspondientes. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros en una de las preguntas era cuál era el diagnóstico del paciente, con base a la información obtenida por el familiar de la paciente y pues según la guía de manejo por la OPS, la MHGAP y complementándolo con el DSM-5, deducimos que la paciente cursa con un episodio depresivo en el trastorno bipolar. Siguiente, por favor. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Y empecemos a hablar de la depresión. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones comunes de la depresión? Múltiples síntomas físicos persistentes sin causa clara, una escasa energía, fatiga, alteraciones de sueño, tristeza o estado de ánimo deprimido, persistentes, ansiedad, pérdida de interés o placer en actividades que son normalmente placenteras. Entonces, pues, como ya lo tuvo varios de estos síntomas durante al menos 2 semanas. Los que están señalados con el puntico son los que pues nuestra paciente sufrió. Entonces, alteraciones del sueño, cambios significativos del apetito, creencia de que carece de méritos o de una culpabilidad excesiva, pues por el antecedente del aborto, una fatiga o una pérdida de energía y desesperanza. Siguiente, por favor. Aquí pues pasaremos a hablar si hay otras explicaciones posibles de estos síntomas, ¿no? Entonces, si es una enfermedad física que se asemeja a la depresión o la exacerba. En este caso, pues, teniendo en cuenta nuestra historia clínica, no. Entonces, pasaríamos a si hay antecedentes de manía. Entonces, se han presentado simultáneamente varios de los siguientes síntomas con una duración de al menos 1 semana y con una gravedad suficiente para interferir considerablemente con el trabajo y las actividades sociales, sí. ¿Cuáles son los síntomas? La elevación del estado de ánimo, disminución de la necesidad del sueño, mayor actividad o sentimiento de mayor energía y un comportamiento impulsivo, que pues son los antecedentes del episodio que tuvo hace 2 años. Siguiente. Entonces aquí pasaríamos a hablar de un episodio maníaco. Según el DSM-5, pues habría que cumplir unos criterios para que se considere un episodio maníaco. En este caso, los criterios que cumple nuestra paciente son 3. El criterio A, pues que es un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable. Y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía dirigida a un objetivo que en este caso pues era el trabajo.
El criterio B, que es pues que durante este periodo o la alteración del estado de ánimo y el aumento de la energía, hay 3 o más síntomas de los que les voy a mencionar, de los cuales cumple nuestra paciente, como son disminución de la necesidad de dormir, aumento en la actividad dirigida a un objeto, sea social, en el trabajo o la escuela, en este caso pues social y el trabajo, y la participación excesiva en actividades que tienen posibilidades de consecuencias dolorosas, como lo mencionaban en la historia clínica, que la paciente se haya ido a caminar hasta veredas muy lejanas que quedaban a días. Y pues el último criterio, que es el D, que es que el episodio pues no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento u otro tratamiento. Entonces, los criterios A, de la A a la D, constituyen un episodio maníaco y se necesita al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida para hacer un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Por ende, llegamos a este diagnóstico. Buenas tardes, mi nombre es John Anderson Cuero. Vamos a hablar del tratamiento. El siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento, pues... Para un momentico, doctor. Para un momentico. Entonces, muy buen diagnóstico, creo que hicieron un buen enfoque. Creo que el caso clínico muestra claramente en qué está la paciente. ¿Alguno no llegó a este diagnóstico o tuvo dudas con esto? ¿O todos llegaron al mismo diagnóstico, al menos los que hayan hecho el ejercicio? Bueno. Doc, por lo menos, pues, nosotros que estamos exponiendo este tema, todos los del grupo llegamos a este diagnóstico, no sé los demás compañeros. Ok, perfecto. Sí, no, digamos que los demás, no sé si se hayan animado a hacer el diagnóstico, pero pues ese era el ejercicio que tenían que hacer. Si no lo hicieron, pues, digamos que ya depende de cada uno, pero pues perdieron el tiempo. Aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué es necesario diferenciar qué es un trastorno, un trastorno depresivo monopolar, por decirlo así, o una depresión bipolar? ¿Por qué habría que hacer esta distinción? Uno, porque hay pronóstico diferente. Pero lo más importante es porque el tratamiento de estas dos condiciones es diferente, ¿ya? No es lo mismo tratar una depresión como la que nosotros conocemos a tratar una depresión una depresión dentro del trastorno afectivo bipolar. Entonces, vamos a ver qué tenemos de tratamiento. Siga, doctor. Bueno, el tratamiento incluye, pues tenemos tratamiento no farmacológico, que sería la psicoeducación a la persona y a su familia. Tratar de concientizar y sensibilizar a la familia y al paciente de que pues que la depresión es frecuente y es un problema que le puede pasar a cualquier persona, de que la aparición de la depresión no significa que la persona sea débil o que sea perezosa, o decir palabras negativas como por ejemplo que debe ser fuerte o que se debe controlar, porque esto puede caer mal hacia la persona que está en este estado. También valorar pues la capacidad de la persona de factores estresantes actuales como dificultades sociales, la capacidad de resolver problemas, y si hay el uso de sustancias psicoactivas, si ha habido maltrato o abuso. Y también establecer pues que la persona se mueva con las actividades, retome sus actividades físicas en reuniones familiares, con amigos, y se haga un seguimiento periódico. Siguiente, por favor. Bueno, en el protocolo de manejo hay 2 protocolos, pero pues en el caso de nuestro paciente nos guiaremos con el protocolo 2, que es el de la depresión en el trastorno bipolar, que sería consultar a un especialista si se dispone inmediatamente pues en el centro donde uno esté, si está pues en una vereda, pues si no cuenta con el especialista, seguir el manejo y el tratamiento. Sin embargo, pues formular solo antidepresivos, hay que tener esa connotación, que formular solo antidepresivos sin un estabilizador del estado de ánimo como el litio, la carbamazepina o el valproato, puede conducir a la manía en el trastorno bipolar. Y pues si se presentan síntomas de manía, pues hay que decirle a la persona, al paciente y a los cuidadores, especialmente a los cuidadores, de que acudan inmediatamente y que suspendan el antidepresivo al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento farmacológico, bueno, está la amitriptilina,
la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, se inicia con 25 miligramos a la hora de acostarse, pero tiene una connotación en el trastorno bipolar. Es que esta amitriptilina está contraindicada porque desencadena la manía en el trastorno bipolar, o sea que este medicamento no sería el de elección en el momento para este paciente. Está la fluoxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que pues se inicia con 10 miligramos día durante una semana. La idea es que ir aumentándolo gradualmente a medida de la mejoría del paciente. La dosis máxima son 40 miligramos, perdón, y la idea es que tener una buena respuesta después de las 6 semanas. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, estos son los estabilizadores de ánimo, que son, se debe dar uno de los 3, pero hay que tener hay que tener en cuenta que el litio, el valproato sódico y la carbamazepina se tienen que tomar niveles. En el caso del litio, que es el de elección, preferiblemente, pero si estás en un sitio donde no tengas cómo tomar niveles de litio, y hacerle monitoreo a eso, porque el monitoreo del litio se tiene que hacer regularmente entre 2 a 3 meses. La administración es oral. Y tiene también tener en cuenta las interacciones con los medicamentos, como por ejemplo los AINES, los antihipertensivos, los IECA, con algunos diuréticos tiacídicos. A personas cardiópatas no es muy bueno recomendarles este medicamento. Y el valproato de sodio también se le toma a niveles, y es muy especial, es el medicamento de elección preferido para los pacientes con VIH, que están cursando con VIH. Y también pues tener en cuenta que el valproato, los niveles de valproato disminuyen con la carbamazepina y aumentan con la aspirina. Y la carbamazepina igualmente tener en cuenta también tener en cuenta los antecedentes del paciente, si tiene trastornos sanguíneos, renales, hepáticos o cardiopatías, también está contraindicado, ¿listo? Ya que puede reducir el control hormonal, puede influir en la inmunodepresión y puede ayudar con los antiepilépticos. Listo, profe. Y esta es la bibliografía que nos basamos en la DSM-5 y en la MHGAP. Listo. ¿Falta algún grupo? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el trastorno bipolar y el trastorno depresivo bipolar? ¿O es lo mismo? ¿Quién le responde a la doctora? ¿Quién se anima a responder? Está interesante la pregunta, doctora. Es que el trastorno, según lo que mi grupo y pues nosotros estuvimos leyendo, el trastorno bipolar se diagnosticó porque la paciente hace 2 años tuvo un antecedente de un episodio maníaco. Y el trastorno bipolar tipo 1, como pues ya les mencionamos por lo menos en nuestra exposición, es necesario simplemente un episodio de manía para que ya se diagnostique que la paciente tiene un episodio, pues un trastorno bipolar tipo 1. Porque hablamos de un episodio depresivo del trastorno bipolar, porque pues como se dieron cuenta, la paciente también cumple en este momento, después de, pues tiene bastantes factores como para estar sufriendo depresión y tiene toda la sintomatología. Entonces por eso se dice que en este momento ya está cursando un episodio depresivo dentro del trastorno bipolar que ya tiene. Sí, y de pronto para complementar un poquito, estábamos leyendo mientras que hacíamos la exposición que el diagnóstico como más concreto se tiene que hacer, uno, diciendo qué tipo de trastorno bipolar es, y el segundo es como el predominio del paciente, si está más hacia la manía o está más hacia la depresión. Entonces el diagnóstico completo incluye lo que más predomina en el paciente, si se tira más hacia la depresión o hacia la manía. Muy bien. Entonces, Ángela, ¿cierto? ¿Fue quien preguntó? Sí, doctor. Ok, Ángela, entonces tenemos que hay algo que se llama trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? El trastorno afectivo bipolar es una enfermedad que se comporta, o su cuadro clínico es por fases. Entonces, en algunos momentos el paciente está deprimido y en otros momentos el paciente está maníaco. Entonces, lo hablamos de trastorno afectivo bipolar, tenemos que ponerle el apellido. Y el apellido va a depender de la fase en que se encuentra.
Entonces hay momentos en que está un trastorno afectivo bipolar en fase depresiva, y hay otros momentos en que está en fase maníaca. En el caso de la paciente, está en fase depresiva. Entonces, por eso se habla de un episodio depresivo dentro de la enfermedad bipolar o dentro del trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Eso es. El trastorno depresivo bipolar no existe. Digamos que sería lo mismo que decir trastorno afectivo bipolar en fase depresiva, ¿ya? Es más o menos, creo que es pregunta o alguna duda al respecto. No, doctor, ya, muchas gracias. Ok. ¿Había otro grupo o no? Sí, doctor, faltamos nosotros. Ok, bueno, entonces voy a cerrar esta del grupo 4. Entonces, en tratamiento, veníamos hablando que tenemos un trastorno afectivo bipolar y un trastorno depresivo, ¿cierto? Monopolar. Entonces, la diferencia entre depresión bipolar y depresión monopolar está en el tratamiento y en el pronóstico. En cuanto al tratamiento, la depresión monopolar, ¿con qué se trata? Con antidepresivos, ¿cierto? Pero el trastorno, la depresión bipolar, yo no le puedo dar antidepresivos, porque cuando yo le doy antidepresivos a esta depresión, me voy para el otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? El lado de la manía. Entonces, corro más riesgo. Entonces, yo la depresión bipolar no la trato con antidepresivos, la trato con moduladores del afecto. ¿Cuáles son los moduladores del afecto? El litio, el valproico y la carbamazepina. Cualquiera de esos que yo le dé a mi paciente, manejo la depresión bipolar, ¿ya? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Si mi paciente está maníaco, ¿yo qué le doy? Pues también le doy un modulador del afecto, ya sea litio, valproico o carbamazepina. Entonces, para resumir, depresión monopolar, antidepresivo. Depresión bipolar, modulador del afecto. Manía, modulador del afecto. ¿Ya? Listo, siguiente grupo. Le quedan 10 minutos al siguiente grupo. Ya, breve. Ahí están viendo las diapositivas. Sí, y la escuchamos. Vale. Bueno, entonces, pues nosotros somos el grupo 5. Yo voy a empezar hablando del algoritmo diagnóstico. Bueno, entonces este algoritmo diagnóstico se divide principalmente en 3 puntos, donde cada punto va a responder diferentes preguntas y así vamos a concluir si la persona tiene o no tiene depresión y qué tipo de depresión tiene. Entonces, el primer punto respondemos si la persona tiene o no depresión y principalmente buscamos si ha tenido alguno de los siguientes síntomas que son los básicos de la depresión durante al menos 2 semanas, que son estado de ánimo deprimido persistente y marcada disminución del interés o el placer en ciertas actividades que antes disfrutaba. Entonces, aquí tenemos 2 posibles respuestas, no o sí. Si la respuesta es no, es improbable que el paciente tenga depresión. Si la respuesta es sí, vamos a seguir con el algoritmo diagnóstico. Como en nuestra paciente encontramos que la respuesta es sí, debido a que ella presentaba, bueno, el acompañante presentaba que ella refería falta de ánimo, desaliento, que la veían llorando, que mantenía apagada y triste, entonces aquí podemos concluir que sí. Una vez tenemos concluido en el primer punto que sí, ¿qué nos vamos a preguntar? Vamos a preguntar, ¿tiene o tuvo la persona varios de los otros síntomas siguientes durante al menos 2 semanas? Entonces le indagamos ya sea el paciente o el acompañante si ha tenido algunos de estos síntomas. Si la respuesta es no, es improbable de que la persona tenga depresión, y si la respuesta es que sí, vamos a seguir con nuestro algoritmo. En nuestra paciente se refería que la paciente mantenía despierta toda la noche y dormía durante el día, entonces esta es la alteración del sueño o dormir demasiado, y también que pensaba que Dios la castigaría por haber abortado, que sería una culpabilidad excesiva. Y también refería que se sentía como con mucha pereza, que sería ya como una fatiga o pérdida de la energía.
Bueno, después de que ya pasamos a que nuestra paciente sí tenía estos síntomas anteriores, ¿qué nos vamos a preguntar? Si tiene la persona una considerable dificultad en el funcionamiento diario en el ámbito ya sea personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo. Si la respuesta es que no, es improbable que el paciente tenga depresión. Pero si la respuesta es que sí, continuamos con el siguiente punto. En nuestra paciente no se refiere directamente a que ha tenido un problema en estos ámbitos, pero sí se dice que ella pues tiene dificultades con el sueño y prácticamente mantiene durmiendo. Es decir, que su círculo social prácticamente ha disminuido debido a que si mantiene durmiendo no ve mucho ni a sus familiares, ni a sus amigos, etc. Hasta este momento finalizamos el primer punto y si todas las respuestas fueron que sí, hasta ahí pensamos que hay una posible existencia de depresión. Aquí pasamos al segundo punto. En el segundo punto lo que buscamos responder es si hay otras explicaciones posibles de los síntomas. Entonces, ¿qué buscamos? Vamos a buscar si hay alguna otra enfermedad que pueda asemejar los síntomas de la depresión, como anemia, desnutrición, hipotiroidismo, etc. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues tenemos que mandar ciertos paraclínicos a nuestro paciente. Si los paraclínicos salen normales, y bueno, aquí hay dos posibles respuestas, sí o no. Si la respuesta es que sí, es decir, que alguno de estos paraclínicos están alterados, tenemos que tratar la enfermedad física que se encontró. Si después de tratarla persisten los síntomas depresivos, si no persisten estos síntomas, no necesita ningún tratamiento para la depresión porque básicamente era la enfermedad física. Si persisten estos síntomas, ya hay que empezar a buscar si la persona ha presentado antecedentes de manía. Y si los paraclínicos anteriores no salieron alterados, buscamos antecedentes de manía ya directamente. Entonces, ¿cómo buscamos antecedentes de manía? Vamos a buscar todos estos síntomas si ha presentado alguna vez a lo largo de su vida el paciente. Elevación del estado de ánimo, disminución de necesidad del sueño, mayor actividad, etc. En nuestra paciente referían que había una época que no dormía prácticamente en el día y lo único que se la pasaba haciendo en todo el día era trabajando, que le daban arranques de energía y que incluso era capaz de caminar muchísimos kilómetros. Y también algo muy importante es que solía regalar los cultivos de sus familiares. Entonces, en este momento ya tenemos un antecedente de manía. Entonces, la respuesta es que sí. ¿Qué vamos a hacer? Ya aquí nosotros ya tenemos probable que sea un episodio depresivo que tiene como base un trastorno bipolar. Y aquí ya pasamos al paso 3, que ahorita se los voy a mostrar, y al protocolo de tratamiento que se los mostró mis compañeros anteriores. Y si no hubieron antecedentes de manía, preguntamos si el paciente ha tenido alguna pérdida importante como de un allegado o un familiar. Si la respuesta es que no, es probable que sea una depresión y debemos utilizar el protocolo 1 del que le habían mostrado mis compañeros. Y si la respuesta es que sí, vamos a buscar los siguientes síntomas, lo que son ideación suicida, creencia de carecer de méritos, síntomas psicóticos, etc. Si la respuesta es que no, preguntamos si en su familia hay antecedentes de depresión. Si no ha tenido antecedentes, no tenemos que dar un tratamiento y si ha tenido antecedentes, ya es probable que el paciente tenga una depresión. Y si sí ha presentado todos estos síntomas, ya es probable, pensamos que probablemente el paciente tenga depresión. Hasta aquí terminamos el punto 2 y sigue siendo probable que el paciente tenga depresión. Y por último, en el punto 3, buscamos si hay trastornos mentales neurológicos o que vengan de origen de sustancias psicoactivas prioritarios concurrentes. Es decir, básicamente descartar que esto no sea por otro tipo de trastorno o por una sustancia. Entonces ya aquí se investigan lo que son en el paciente si existen estos trastornos y si no existen se utiliza el protocolo 1 que es el tratamiento de depresión pura. Y pues ya aquí básicamente les puse los dos protocolos que ya les habían mostrado mis anteriores compañeros. Bueno, ahorita vamos a hablar de la epidemiología de la depresión y el trastorno bipolar. A grandes rasgos ya sabemos que los síntomas de la depresión son un bajo estado de ánimo y disminución del interés, alteraciones de patrones de alimentación, de sueño, fatiga, culpabilidad excesiva y dificultades en las concentraciones e ideas suicidas. Se estima que afecta a un 3.8% de la población, incluidos 5% de los adultos y un 5.7% de los adultos de más de 60 años sufren un trastorno depresivo. En los trastornos bipolares, que ya sabemos que son síntomas de periodos de depresión igual que el trastorno depresivo mayor, pero también tienen síntomas de periodo de manía como euforia o irritabilidad,
comportamientos compulsivos, exaltación, grandeza, y pueden aparecer también síntomas psicóticos. Se estima que alrededor del 1 al 3% de la población que tiene este trastorno mental, es decir, cerca de 3 millones de personas lo padecen. Entonces podemos decir que el trastorno bipolar es menos frecuente que el trastorno depresivo. También tenemos que tener en cuenta que el trastorno bipolar puede afectar a ambos extremos de la vida, aunque la edad de inicio más frecuente suele ser la adolescencia tardía o la adultez temprana. Muy bien. Bueno, hay que aclarar algo porque sé que es una confusión para algunos. No es que tiene que estar la depresión y la manía juntas en el mismo momento de la vida, sino que en un momento está deprimido y semanas después, meses después o años después pudiera estar maníaco. O al revés, empieza con manía y meses después, semanas después o años después puede presentar la depresión, ¿ya? Para que les quede claro. ¿Dudas en este momento? No, doctor. Bueno, muchachos, no siendo más, nos vemos la próxima semana para la siguiente clase. Que estén muy bien. El taller es para Sí. enviar hasta este sábado, ¿cierto? Entendí. Sí, este sábado. Listo. Ajá. Doctor, Bueno, me pues. queda una duda, qué pena. Sí, Andrés. No sé si sonará como muy bobo o qué, pero bueno. Es que tengo la duda de que si se presenta un trastorno bipolar, de igual forma no se puede presentar un trastorno depresivo, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor o un trastorno depresivo inducido por medicamento. No, el DSM tiene un diagnóstico que es jerárquico. Entonces, digamos que al hablar de trastorno depresivo, hablar de trastorno afectivo bipolar, pues ya queda allí circunscrito y no puede tener concomitante, digamos que algo aparte, ¿ya? Lo que sucede es que si hay sustancias que me van a desencadenar crisis al trastorno afectivo bipolar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que pienso que tiene una depresión monopolar y le doy el antidepresivo, pues me va a virar a manía, ¿cierto? Entonces ahí pudiéramos decir que hay una influencia de una sustancia que es el antidepresivo. Pero ¿qué sucede? Pues a cualquier persona, no todo el mundo vira a manía. ¿Quiénes viran a manía? Pues los que tienen la susceptibilidad, que son los que sufren de trastorno afectivo bipolar. Esa era la duda. Listo. Gracias, doctor. Listo. Bueno, pues. Bueno, muchachos, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, doctor.